10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos hermanos, en este 15º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta la primera de las parábolas del reino pronunciada por nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, un capítulo dedicado por entero precisamente a las parábolas que explican qué es y cómo debe acogerse el reino de Dios. Comencemos por comprender la introducción de este capítulo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir una barca, donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo. Es interesante, cuando Jesús ve a la muchedumbre, ve mucha gente que lo sigue, vemos constantemente en las ocasiones en que esto ocurre que lo primero que hace es enseñarles, darles su palabra. De hecho, se da el modo para que lo puedan escuchar, se sube una barca para que las multitudes puedan tener acceso a su palabra, puedan verlo y escucharlo. Él sabe que aquello que las personas realmente necesitan, aquello que el pueblo de Dios requiere, es su palabra. Más importante que el alimento que les pueda dar, que de hecho les da en más de una ocasión, más importante incluso que el sanar a los enfermos, que el sanar a aquellos que se encuentran oprimidos por el mal, que de hecho lo hace y con diligencia enorme, pero antes incluso que esto está el dar su palabra. Y es que el ser humano está lleno de palabras, es decir, está lleno de conceptos, de pensamientos, de cosas que nos decimos a nosotros mismos. El ser humano está siempre lleno de estas realidades porque es racional, es discursivo, entonces tiene en su mente siempre muchas cosas. En primer lugar, tiene conceptos, definiciones. Los conceptos son como el conjunto de verdades con las que estamos equipados. Tiene pensamientos, nuestra visión de la vida, la visión de las cosas, de la familia, de nosotros mismos. Y en tercer lugar, el ser humano siempre tiene cosas que se dice a sí mismo. Voces en nuestro interior que nos están diciendo algo constantemente. Resulta que muchas veces nuestros conceptos son equivocados. Las definiciones que tenemos de las cosas no son las correctas, no están de acuerdo a la verdad. Muchas veces nuestros pensamientos son negativos y no constructivos. Y muchas veces lo que nos decimos a nosotros mismos nos destruye, porque nos falta amor propio, porque nos falta una recta visión de nuestra misión en la vida. Las palabras que llevamos dentro no son siempre válidas y positivas. Por eso tenemos necesidad de la palabra que nos instruye, de una palabra más grande, de la palabra de Dios. Precisamente la primera lectura nos enseña de una forma gráfica muy bella que la palabra de Dios es eficaz. Isaías 55:10. Como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. La palabra de Dios es una palabra distinta de las demás palabras, porque es eficaz, hace lo que dice. En este sentido, es muy elocuente el inicio del libro del Génesis, y dijo Dios, haya luz y hubo luz. La palabra de Dios es capaz de hacer lo que pronuncia. La carta a los Hebreos nos recuerda que esta palabra es además una palabra viva. Ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Y continúa Hebreos diciendo que es una palabra más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta la división entre el alma y el espíritu, es decir, entra hasta lo más profundo de nosotros y es capaz de interpelarnos, dándonos un sentido nuevo. La palabra de Dios es fundamentalmente Jesús, palabra hecha carne, pero encontramos de una manera privilegiada esta palabra en la Escritura, en la Sagrada Escritura, en las divinas letras que el Señor nos ha regalado. Entonces, para poder como equipar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu e incluso alimentar nuestra voluntad de una manera correcta, dejando a un lado todas las palabras equivocadas que tenemos, los conceptos, pensamientos y cosas que nos decimos a nosotros mismos que son equivocados, hace falta dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Y es por eso que Jesús sabe que las multitudes lo que más necesitan es escuchar su palabra.
Y nosotros tenemos que tener esta prioridad de explicar, anunciar la palabra de Dios en nuestro ministerio pastoral. Es lo más importante que podemos encontrar. La primera palabra sobre Jesús, precisamente la primera cosa que les enseña a aquellos que están delante de él, es, no podía ser de otra manera, precisamente una parábola sobre la palabra. Una parábola que enseña cómo acoger la palabra de Dios y los riesgos u obstáculos que llevan a rechazarla y no acogerla plenamente. Conocemos la parábola del sembrador. Y sabemos muy bien cuál es el núcleo de la enseñanza de esta parábola. El reino de Dios se basa en cómo acogemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es sembrada por Dios en nuestro corazón y en nuestras vidas. Pero esta parábola no siempre cae en tierra buena. Nuestra alma no siempre es ese terreno bueno en el que la palabra puede dar fruto. Muchas veces se vuelve un terreno hostil en el que la palabra sembrada no puede fructificar. Y recordemos cómo Jesús, al pronunciar esta parábola, tiene en mente el modo propio de sembrar en aquel tiempo, que consiste en esparcir la semilla libremente, y estaba cayendo pues en distintos lugares, a veces en piedra, a veces al borde del camino, a veces pues en lugares que no son propicios para la cosecha, para que fructifique, para que prenda la semilla y fructifique, y en ocasiones en tierra buena. Antes de meditar en los obstáculos que tenemos para acogernos la palabra, quisiera como hacer un sumario de cómo se debe acoger la palabra, o sea, de lo que ha dicho Jesús en el Evangelio, de lo que dirá, cuál es el proceso correcto, digamos así, para que la palabra que Jesús siembra pueda llevar a su cometido, como hemos escuchado en Isaías, esa palabra para que pueda volver al Padre habiendo cumplido su voluntad y propósito. ¿Cómo debe ser acogida la palabra? En lo que podemos escuchar, en lo que podemos concluir de esta parábola del del sembrador, comprendemos que la palabra, para que cumpla su objetivo, debe pasar por 4 momentos. En primer lugar, debe ser escuchada. En segundo lugar, se debe entender. En tercer lugar, requiere perseverancia. Y en cuarto lugar, se debe dar fruto de buenas obras. Repito, los 4 ámbitos para poder hacer la palabra vida en nosotros: escuchar, entender, perseverar y dar fruto. Escuchar. Muchas veces nosotros escuchamos muchas cosas, pero no escuchamos sistemáticamente la palabra de Dios. Hoy en día es muy común dar oído a cualquier cosa. La gente ve cualquier video en YouTube, cualquier noticia falsa, cualquier audio que no tiene ningún fundamento pasado por WhatsApp, y se alimenta, entre comillas, de eso. Pero eso es como comer comida chatarra. Y no siempre tenemos un espacio en nuestra vida dedicado únicamente a escuchar la palabra de Dios. Tenemos necesidad de hacer espacio en nuestra vida para esta palabra grande. Hay que escucharla sistemáticamente. Pregúntate, ¿qué momento del día dedicas a leer la palabra de Dios con atención, con devoción, no como lees cualquier otro texto, sino realmente como lo que es, como una palabra diferente, como una palabra de alguien que puede darme la vida? En segundo lugar, la palabra es necesario entenderla. Ya veremos cómo el primer obstáculo es justamente aquel que no entiende la palabra. Para entender la palabra hace falta 2 cosas. Tenemos que reconocerlo. Para entender la palabra es necesario formarnos. Es necesario conocer un poquito más sobre la palabra de Dios. Y ese es un trabajo que puede ser hecho poquito a poco y de forma segura. Es decir, muchas veces lo que más nos traiciona aquí es la desesperación, ¿no? Ya quisiera conocer todo sobre la palabra de Dios y como sé que es bastante, me desanimo y no quiero saber nada, ya me tiro la toalla pronto. Pero en realidad, si vamos poquito a poquito, con una buena Biblia, con buenos comentarios, leyendo la introducción a cada libro, vamos a ir comprendiendo cada vez mejor esta palabra. Pero para entender la palabra de Dios no solo hay que formarse, lo más importante para entenderla es meditarla. Ese entender de la Santísima Virgen María, que meditaba todas las cosas en su corazón y entonces comprendía lo que Dios le quería decir. Entonces, el modo más profundo para entender la palabra de Dios es meditarla.
leerla una y otra vez, volverla a leer, subrayarla si hace falta, sacar la idea principal, preguntarme cuál es la idea pues que rige este pasaje, volver a leer hasta que le saque el jugo, por así decir, y la comprenda. Pero no solamente eso, sino leerla delante del Señor. O sea, para entender la palabra de Dios hay que estudiarla, entre comillas, junto con Jesús. Ya no es estudio, es oración. Eso es meditación. Entonces yo me pregunto con Jesús, ¿qué me quiere decir esta palabra? ¿Qué dice en sí misma primero? Y luego, ¿qué me dice a mí? ¿Cuál es el sentido que aporta a mi vida? Y entonces la voy comprendiendo de una manera más profunda. Pero una cosa bien interesante, este es el tercer paso, es que Jesús deja claro que es importante para que la palabra dé fruto en nosotros, es importante la perseverancia. Porque muchas veces nos entusiasmamos, comenzamos un día a meditar la palabra, lo hacemos 2 días y finalmente pues ya viene alguna cosa el tercer día y nos olvidamos y ya nos desanimamos. O tenemos un problema, o tenemos una dificultad o una tristeza y dejamos todo a un lado. Para que la palabra de Dios vaya formando nuestro corazón, vaya haciendo de nuestro corazón un alma de Dios, es necesario perseverancia en la escucha de la palabra. Todos los días, muchos años de mi vida, toda mi vida. Y por eso, pues, qué importante que es, aquí nosotros estamos tan acostumbrados a los resultados rápidos, ¿no? Queremos rápidamente tener todo, ¿no? Si pudiera graduarme de la universidad en 6 meses, online, con una clase al día, pues tomaría sin duda esa clase, ¿no? Aunque tenga que pagar mucho. Bueno, pues, el camino rápido no funciona con el camino de Dios, no es compatible. Tenemos que realmente profundizar en la palabra con perseverancia y finalmente dar fruto, es decir, irnos transformando en aquello que la palabra nos pide. Acoger la palabra de Dios no se trata de un estudio teórico, se trata de vivir lo que la palabra nos dice. Recordemos el final del Sermón de la Montaña, no solo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y ese es el que construye su casa sobre roca firme, ¿no? El que, escuchando la palabra, la pone por obra. Entonces, escuchar, entender, perseverar y dar fruto. Y ahora dediquemos un tiempito a los obstáculos que representados por las distintas formas de terreno no apto para la semilla de la palabra. Primer obstáculo, se trata de 4 variantes. Primer obstáculo, la semilla parte cayó junto al camino y vinieron los pájaros y se la comieron. Y Jesús mismo explica en la segunda parte de este texto que hoy nos presenta la Iglesia, que es el que escucha la palabra del reino, pero no la entiende. Luego viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Entonces ya hemos visto cómo para un primer riesgo, ¿no? Para no acoger la palabra es no entenderla, escucharla pero no entenderla, o peor, entenderla mal. Existe esta doble posibilidad, ¿no? O sea, no la entiendo y entonces me paralizo un poco porque no sé qué me está diciendo el Señor, o la entiendo mal, saco conclusiones equivocadas. Aquí es necesario, repito, el estudio, la formación, la oración, pero también quisiera añadir la confianza en la Iglesia. El magisterio de la Iglesia es el intérprete auténtico de la palabra. Entonces, cuando yo participo constantemente de la Eucaristía, escucho con atención la reflexión que la Iglesia me presenta en mi parroquia, en la Eucaristía frecuentemente, esta palabra me viene como que explicada no solamente por un sacerdote, sino por la misma tradición de la Iglesia que se hace presente allí, cuando el sacerdote predica, pues en consonancia con lo que la Iglesia siempre ha enseñado. Entonces, para entender la palabra, me viene muy bien la experiencia comunitaria. Bueno, segundo obstáculo. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Brotó pronto, pero pronto también se extinguió, digamos, se secó. ¿Qué tipo de obstáculo es este? Dice Jesús, el que oye la palabra y al momento la recibe con alegría, pero no tiene en sí mismo raíz, sino que es inconstante, y al venir la tribulación o persecución por causa de la palabra enseguida tropieza y cae. Qué interesante. El terreno pedregoso, el segundo obstáculo para que la palabra no pueda culminar su camino en nosotros, consiste en que aquel que pues recoge con alegría la palabra, la acoge, con mucha emoción, pero no tiene raíz en sí mismo. Le falta esa parte humana dada por la perseverancia, porque es inconstante. Hemos hablado ya de la perseverancia y es un elemento fundamental para toda la vida cristiana, en realidad para toda cosa buena en la vida.
Y cuando no hay esa raíz en sí misma dada por la perseverancia, por esa santa testarudez en continuar con lo bueno, entonces viene cualquier tribulación o persecución. Thlipseos significa aflicción, cualquier tristeza, cualquier problema, cualquier dificultad o una persecución y nos parece muy difícil. Ha sido muy difícil esto, ya no quiero saber nada, lo dejo a un lado. Tercer obstáculo, otra parte cayó entre espinos. Crecieron los espinos y la ahogaron. Literalmente la ahorcaron. Es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y la seducción de las riquezas. Las merimná, las preocupaciones del aionos, del tiempo presente. O sea, estar preocupado solo por lo que se puede contar por el aquí y ahora. Y la seducción, el engaño de la riqueza. Pensar que la riqueza me va a hacer feliz. Me olvido de la palabra, me dedico a la riqueza. Me olvido de la palabra porque estoy ocupado. Entonces la palabra queda ahorcada. Podemos ahorcar la palabra en nuestra vida cuando le damos prioridad solamente a las cosas materiales. Y finalmente otra parte cae en tierra buena y da frutos, 160 y 30 por uno. Ya sabemos, esto ocurre cuando pasan estas cuatro cosas, ¿no? Escuchar, entender, perseverar y dar fruto. En el Evangelio de hoy Jesús dice: bienaventurados vuestros ojos porque ven y nuestros oídos porque oyen. Felices somos porque a diario podemos escuchar y meditar la palabra de Dios. No perdamos esta oportunidad en nuestra vida. Que Dios los bendiga.